Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros una vez más para continuar con nuestros estudios en la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie El Día del Señor. El Día del Señor. Estamos tratando acerca de lo que es la reunión, el culto, el servicio de adoración pública que el pueblo de Dios, la iglesia, rinde al Señor cuando se reúnen en este primer día de la semana para celebrar precisamente la victoria que Cristo ganó para nosotros, esa redención, esa bendición, la garantía de las promesas, de la herencia, de la eternidad, de la vida eterna que Jesús ganó para su pueblo. El pueblo de Dios se reúne para gozarse, alegrarse y celebrar esa victoria. También el pueblo de Dios se reúne para comunicarse unos a otros, la comunión entre todos los hermanos y para servirse los unos a los otros, para edificarse mutuamente unos con otros, de modo que cuando un creyente no se está reuniendo, pues no solo se está perdiendo de las bendiciones, de las riquezas, de ese banquete espiritual que Dios ha preparado para la mesa de la comunión con su pueblo ese día específicamente, sino que también está privando a sus hermanos de su servicio, de su entrega, de su compañerismo, de aquello con lo que pudiera servir y edificar también a otros hermanos. En fin, es pérdida total cada vez que un hermano se ausenta, cada vez que no participa, o cuando participa mal, cuando va con un ánimo inapropiado, cuando va con falta de gozo, con falta de... Y cuando digo con falta de gozo, no estoy diciendo que una persona no pueda tener en un momento determinado de su vida y que eso coincida con el día del Señor también, que tenga algún tipo de aflicción o tristeza y que pueda tener eso aún en el tiempo de la reunión. Por supuesto que va al culto público para recibir también el consuelo de sus hermanos. En fin, no es que no pueda tener aflicción o tristeza en un momento determinado por situaciones que nos pueden suceder a todos. Pero me refiero al hecho de no tener gozo, en lo que es el culto, de no ver el culto como algo gozoso, de no ver el culto a Dios, de no ver la entrega de la ofrenda, de la alabanza del pueblo de Dios como algo de motivación en su vida. Eso es lo que es trágico. Asistir a la iglesia en esas condiciones. No es que no te estoy diciendo que si estás en esas condiciones que no vayas a la iglesia, no te estoy diciendo eso, sino el hecho de que necesitamos cambiar nuestras actitudes malas, nuestras actitudes negativas, nuestras actitudes no aceptables delante de Dios. Y repito, para aclarar, no estoy diciendo que no puedas tener un día malo, un día que tengas una genuina tristeza como la puede tener cualquier ser humano. Perfectamente, eso le puede pasar a todo el mundo. Te va a pasar, me va a pasar, en fin, no es que no pueda suceder. Y si eso sucediera, pues encuentra en la reunión con los hermanos, pues el lugar donde vas a recibir consuelo, donde vas a recibir ánimo, aliento, apoyo, en fin, todo lo que es necesario que recibas precisamente por tu situación, por tu necesidad. En fin, no es que no vayas a la iglesia porque te sientes mal. Claro, no estoy hablando de una enfermedad o de un malestar del cuerpo como una enfermedad que te impide poder asistir. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de ese mal emocional, de ese mal espiritual que precisamente es en la congregación de los santos donde puedes darle el debido tratamiento a ese malestar emocional, espiritual, en fin. Y no solamente vamos al culto, a ser edificados mutuamente, a participar de la comunión mutua, a disfrutar del banquete de gracia que Dios ha preparado para su pueblo en la mesa de comunión con su iglesia ese día. Vamos a ser bendecidos por Dios, vamos a ofrecerle a Dios
la alabanza que Dios merece y también vamos a ensayar. Recordamos que el culto de adoración es una ventana abierta al cielo. El culto de adoración pública, ese primer día de la semana, es una ventana abierta al cielo. De modo que cada vez que vamos al culto de adoración estamos ensayando, nos estamos uniendo a millares de otros creyentes en todo el mundo que a la vez todos juntos estamos ensayando esa adoración que vamos a rendir a Dios por la eternidad. Por eso preguntábamos, si tú eres un creyente que no siente gozo en cuanto a participar de ese banquete espiritual, que es el día del Señor para el pueblo de Dios, entonces preguntábamos en nuestra meditación anterior, ¿qué esperas que vas a hacer en la eternidad? O sea, ¿para qué querrías tú estar en una eternidad con Dios, en una eternidad con el pueblo de Dios, en cuya eternidad el pueblo de Dios en comunión con Dios va a vivir en un culto de adoración permanente? O sea, ¿qué esperas que vas a hacer? O sea, el cielo no sería para ti un paraíso. El cielo no sería para ti un paraíso si hoy tú no aprendes a disfrutar y a tener gozo, alegría, una actitud adecuada, una actitud expectante, deseosa, gozosa de participar de ese momento en el día del Señor con el pueblo de Dios, de la adoración a Dios, adoración que Dios merece, adoración que Dios demanda, adoración que Dios quiere recibir, pero al fin y al cabo también es un espacio de bendición mutua, de bendición tanto entre los hermanos como de Dios para su pueblo, porque Dios bendice a su pueblo. Recordamos las palabras del Salmo 133, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bienaventurado, cuán bueno, cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, es un tiempo especial. Decíamos así en nuestra meditación anterior, es un tiempo especial en el cual nos gozamos unos con los otros, disfrutamos de la comunión unos con otros y la comunión con Dios. Dios con su pueblo con Dios y su pueblo unos con los otros, y participamos de ese propósito especial que nos prepara para ese día final, para ese día de la eternidad, donde vamos a rendir esa adoración a Dios permanente, esa adoración a Dios perfecta. Ahora no tenemos una ofrenda perfecta. Dios cubre nuestra imperfección con su gracia perfectamente. O sea, que nuestra ofrenda a Dios en este tiempo, en esta vida, en este mundo, no sea perfecta, no es una excusa, no es una justificación para faltar al sagrado deber, de ofrecerle a Dios la adoración que Dios merece, porque Dios se encarga de cubrir nuestra falta, Dios se encarga de cubrir nuestra imperfección. Dios demanda adoración de su pueblo y su pueblo hace bien, y es necesario para el pueblo de Dios congregarse para adorar a Dios, porque Dios lo demanda, porque Dios lo quiere, porque es la voluntad de Dios, pero además porque Dios bendice a su pueblo y su pueblo encuentra también un espacio para prepararse para la eternidad que le espera con Dios. Entonces debes aprender a amar y a desear ese tiempo especial, ese momento en el que el cielo y la tierra se abrazan. Hablábamos de eso en nuestra meditación anterior. Eso sucede cada culto de adoración. Entonces, para este día, para este momento, para esta meditación, queremos hablar acerca de la actitud del corazón, y el respeto por las cosas santas. La actitud del corazón y el respeto
por las cosas santas. Vamos a leer la palabra de Dios allí en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versos 28 y 29. Y dice así la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Miren las palabras de este texto. Miren las palabras de este texto. Presten atención. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradando a Dios. Sirvámosles para agradar a Dios, pero agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. La expresión con temor no significa un miedo paralizante. No significa un miedo paralizante, no significa eso. Significa el temor de guardarnos para actuar delante de Dios conforme a su voluntad. Se trata de que vamos a adorar a Dios y vamos a vivir para la adoración a Dios, de manera que nos vamos a asegurar de buscar aquellas cosas que son del agrado de Dios, buscar el hacer aquellas cosas, aquellos mandamientos, aquellos preceptos, aquellas demandas que son del agrado de Dios. Debemos aprender a discernir en este mundo lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, porque hay cosas que a Dios no le agrada, hay cosas que Dios aborrece. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que Dios ama la santidad. Dios ama que actuemos y obremos dentro de la santidad, no apartados de la santidad. Dios ama la comunión con su pueblo. La palabra de Dios dice que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La palabra de Dios nos enseña que Dios no comparte su comunión con su pueblo con los ídolos que los creyentes, incluso los creyentes, pueden levantar o pueden guardar en su corazón. Dios no comparte su gloria con los ídolos, de modo que Dios aborrece la idolatría. Así que si tienes idolatría en tu corazón, Dios aborrece eso. Ejemplos de idolatría, la palabra de Dios nos enseña allá en la carta a los Colosenses, si mal no recuerdo, que entre otras cosas dice, habla acerca de la avaricia, dice, y especifica, dice, avaricia que es idolatría. O sea que Dios aborrece la idolatría en cualquiera de sus manifestaciones, cualquier cosa que ocupa un espacio en tu corazón, que ese espacio que debería ser un lugar de alegría, de gozo, de comunión con Dios, pero le estás privando a Dios de esa adoración, de esa entrega, de esa obediencia, y le estás dedicando a algo más que no es Dios y que no es conforme a la voluntad de Dios. Hay un ídolo en tu corazón. Lo que sea, puede ser cualquier cosa, puede ser dinero, puede ser trabajo, puede ser familia, o sea, ahora, Dios no es que a Dios no le agrade que tú tengas buenas relaciones con tu familia, que tengas un amor por tu familia, que tengas amor por el prójimo, en fin, no es que Dios no vea eso, claro que sí, y Dios desea que tengas esa buena relación, pero todas esas cosas tienen que estar supeditadas al amor a Dios. Amamos a nuestro prójimo porque amamos a Dios, y amamos a nuestro prójimo porque deseamos agradar a Dios. Y Dios quiere que amemos a nuestro prójimo. Así que amamos a nuestro prójimo, le hacemos bien a nuestro prójimo, hacemos todo lo que podamos hacer por el bien de nuestro prójimo, pero lo hacemos porque queremos agradar a Dios. O sea, no es bajo mi propia justicia, sino es para la gloria de Dios, para el agrado de Dios, para que sea también un acto de adoración y de alabanza a Dios, nuestra obediencia, en fin, para eliminar todo ídolo de nuestro corazón.
Hay cosas que Dios ama. Debemos aprender a amar las cosas que Dios ama. Debemos aprender a aborrecer y a desechar las cosas que Dios aborrece. En fin, el pecado es algo que Dios aborrece. Todas estas cosas, la mundanalidad, la carnalidad, son cosas que Dios aborrece. Por lo tanto, debemos aprender a mortificar la carne. Debemos aprender a mortificar el mundo, a mortificar el pecado en nuestras vidas. Todas estas cosas debemos aprender a hacerlas para vivir en un permanente estado de adoración a Dios, para vivir en un permanente estado de alabanza, de adoración, de gozo, de comunión con Dios. Dios ama la comunión. Entonces, todas estas cosas son directrices que nos enseñan cómo debemos vivir delante de Dios para agradar a Dios. Y esto es lo que implica, lo que enseña qué cosa es temor de Dios. Cuando el texto dice, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor, o sea, agradándole con el temor de no hacer nada que sea en contra de la voluntad de Dios, de no hacer nada que desagrade a Dios. Hay cosas que a Dios le desagradan, hay cosas que Dios no tolera, hay cosas con las que Dios no negocia. Entonces, debemos aprender a tener discernimiento para que nuestra vida continua, porque nuestra vida de adoración no es solo el domingo, no somos santos solo el domingo. Esto también lo decíamos en la meditación anterior, no somos santos el domingo solamente, somos santos todos los días. No adoramos a Dios exclusivamente el domingo. En la meditación anterior decíamos que cuando terminaba el amén final, ahí terminaba el culto público de adoración, pero no terminaba la adoración. La adoración no terminaba en ese momento. En ese momento el programa de culto público tenía su final, porque no estamos reunidos permanentemente todo el tiempo, todos los días. Tenemos un horario para reunirnos, un día en específico para reunirnos, y ese día es el primer día de la semana, el domingo, el día del Señor. Nos reunimos ese día en obediencia al Señor y para el gozo de disfrutar con Dios y con su pueblo de la comunión. Pero ese momento tiene un límite, tiene un tiempo. Terminado ese tiempo, cada cual pues regresa a su vida común, a su vida cotidiana, a su familia, a sus asuntos, en fin. Pero la adoración no terminó cuando se termina el culto, cuando se termina el programa público. En ese momento no se terminó el programa, pero no la adoración. La adoración continúa porque tú sigues siendo un adorador, porque tú sigues siendo templo del Espíritu, porque Dios sigue habitando en ti, porque Dios sigue viviendo contigo y porque tú le sigues debiendo a Dios adoración en todo momento. Dios no es solamente Dios del domingo, Dios es Dios del lunes, del martes, del miércoles, Dios de toda la semana, Dios de todos los meses, Dios de todo el año. En fin, Dios es Señor de todo tu tiempo, de todo tu tiempo. Dios no es solo Señor del domingo. Dios es Señor del domingo, pero es Señor de todos los días. Entonces, tu adoración no termina en el culto público. El culto público tiene un horario, tiene un tiempo. Finaliza en un momento el culto público, pero no la adoración. La adoración continúa. La vida de adoración continúa permanentemente. Por eso tenemos que aprender a agradar a Dios con temor. Por eso es que no podemos vivir haciendo cosas mundanales y gozándonos en carnalidades, porque Dios aborrece todo eso, porque Dios sigue siendo Señor de nuestras vidas en todo momento. Y a Dios le pertenece todo, incluyendo nuestro tiempo, todo el tiempo en el que nosotros vivimos en este mundo, en todo momento, en todos los días, en todas nuestras labores, en todas nuestras actividades, en todas nuestras recreaciones. Dios sigue siendo el dueño de todo eso. Dios sigue siendo el dueño de todo eso. Dios sigue siendo el dueño de tu vida todo el tiempo. Por lo tanto, tú tienes que aprender a agradar a Dios con temor y reverencia. Y termina diciendo el texto de Hebreos: porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Dios no se anda de bromas.
Dios no se anda de bromas cuando se trata de la santidad, cuando se trata de la adoración, cuando se trata de la comunión con Él. Dios no se anda de bromas con estas cosas. Cuando alguien dice he perdido comunión con Dios, entiende que la única razón por la que has perdido comunión con Dios es porque te has dedicado a la mundanalidad. No es por otra cosa, no hay ninguna otra causa. No existe ninguna otra causa. La palabra de Dios nos lo deja claro. Allá el apóstol Juan en sus cartas nos dice: no améis al mundo, el mundo pasa y sus deseos. Santiago nos dice: cualquiera que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. La única razón por la que un creyente pierde comunión con Dios es porque le ha abierto su corazón a las cosas del mundo y a la gratificación de la carne. Es la única razón por la que un creyente pierde comunión con Dios. Si estás perdiendo comunión con Dios es porque le estás dedicando tus afectos que le deberías estar rindiendo a Dios. Se los estás dedicando a tu carne, se los estás dedicando al mundo. Esa es la única razón por la que un creyente pierde comunión. Entonces, queremos ver nuestras actitudes, la actitud de nuestro corazón y el respeto por las cosas santas. Y esto vinculado particularmente al tema del día del Señor. Dice también la palabra de Dios allí en Eclesiastés 5:1. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Luego vamos a explicar un poquito mejor este texto, porque este texto es un poquito más antiguo y por lo tanto requiere un poco más de explicación. Pero vamos a entrar ahí en detalle en este aspecto particularmente, para que vean cuánta seriedad cuando Dios dice detén tu pie. Cuando vayas a la casa de Dios, cuando vayas a reunirte en el día del Señor, en la comunión de los santos, cuando vayas a reunirte allí para la adoración pública, cuando vayas a presentarte delante de Dios para gozarte, lo que se supone que debería ser, para gozarte en la presencia de Dios. ¿Qué dice? ¿Cuál es el consejo que dice la palabra de Dios? Dice: guarda tu pie. Y eso vamos a explicarlo con detalle más adelante. Y dice: y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. El sacrificio de los necios. Cierta expresión, cierta manera de participar del culto público que a Dios no le agrada, que Dios aborrece y que Dios rechaza. Pero vamos a entrar ahí con más detalles más adelante. Dice: en una cultura, vamos a ya entrar en la meditación, en una cultura marcada por el consumo, por el entretenimiento, por la prisa, existe un peligro constante de trasladar esa misma mentalidad casual a la casa de Dios, o sea, a la reunión del culto público en el día del Señor. Sin embargo, la Escritura nos enseña que el culto público no es un espectáculo, no es como un show de circo, no es como una cuestión de como ir a un teatro, a ver una escena en un teatro, una película en el cine. No. El culto público no es eso. El culto público no es un espectáculo al que asistimos como espectadores, ni tampoco es una reunión informal cualquiera, una reunión informal como las que pudiéramos tener con cualquier persona en un momento determinado. Vamos a sentarnos a tomarnos un café en un lugar. El culto público no es eso. El culto público no es eso. Es el acercamiento directo a la majestad del Dios omnipotente. El culto público es el acercamiento directo a la majestad del Dios omnipotente. Para que nuestra participación en el día del Señor, o sea, en el culto público, en el día del Señor, sea agradable a sus ojos, debemos cultivar una disposición interior caracterizada por el respeto,
la solemnidad y la reverencia hacia lo sagrado. En primer lugar, el temor reverente en la presencia de Dios. Hablábamos ahorita, hace un momento, de agradar a Dios con temor y reverencia. El temor reverente en la presencia de Dios. El Dios al que adoramos no es una idea abstracta. Dios no es la idea de nuestra imaginación. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Dios es el creador del universo. Dios es el creador de cuanta cosa existe en este mundo, en este universo en general. Dios es el creador, el rey de todo este universo, el señor de todo este universo. Así que Dios no es una idea abstracta en nuestra imaginación. No es un ser común. Es el Rey de Reyes, el Santo de Israel. Y como lo declara el autor de los Hebreos, es un fuego consumidor. En otro lugar, en la carta a los Hebreos, capítulo 13, si no me equivoco, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios que es un fuego consumidor. Horrenda cosa. O sea, Dios no se anda de bromas. Dios no se anda de bromas cuando se trata de su día santo, cuando se trata de la santidad, cuando se trata de la comunión, cuando se trata de el amor que le debemos, del respeto y la reverencia que le debemos. Dios no se anda de bromas con estas cosas. No se anda de bromas con estas cosas. Sencillamente no tolera este tipo de mal comportamiento, este tipo de malas conductas, de malas actitudes. Dios no las tolera. El hecho de que Dios no nos haya fulminado cada vez que incurrimos en estas desobediencias se debe a su gracia y a su paciencia, pero no a la tolerancia. No es que Dios lo tolere, es que sencillamente Dios ha dispuesto tener gracia y tener paciencia con nosotros, pero no es tolerancia. No confundas la gracia de Dios con tolerancia por el pecado. ¿Sabes por qué muchas veces los creyentes en su vida común participan de agradarse a sí mismos en cosas mundanales, en cosas que son ofensivas a la santidad de Dios? Porque confunden gracia de Dios con tolerancia. Confunden gracia de Dios, confunden la misericordia de Dios, la confunden con tolerancia. Como que Dios tolera estas cosas. Dios no las tolera. No las tolera. Todas estas cosas, y aquellos que las practican van a terminar en el infierno de fuego. Van a terminar bajo la ira de Dios por la eternidad. Porque Dios no las tolera. No las toleras. No te engañes más y deja de confundirte con estas cosas. La gracia de Dios, la paciencia de Dios, la palabra de Dios nos enseña que la paciencia de Dios y la misericordia de Dios nos guían al arrepentimiento. Nos guían al arrepentimiento. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios no enseña que Dios tolera ese mal comportamiento. No significa que Dios tolera nuestra indisciplina, nuestra desobediencia, nuestros pecados, nuestros ídolos. Dios no los tolera. No los tolera. Sencillamente ha decidido tener misericordia y tener paciencia con nosotros. Pero la palabra de Dios nos enseña que esa misericordia y que esa paciencia nos guía al arrepentimiento. Al arrepentimiento. No es tolerancia. No es tolerancia. ¿Sabes por qué vives disfrutando de mundanalidades y de carnalidades? Porque estás confundiendo la gracia y la paciencia y la misericordia de Dios con tolerancia. Como que Dios tolera esas cosas, como que a Dios no le interesa, como que Dios no es tan estricto. Estás confundiendo y eso te puede costar muy caro. Porque acabamos de leer que Dios es fuego consumidor y acabamos de recordar que el mismo escritor de los Hebreos también dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces no confundas gracia, paciencia y misericordia con tolerancia, porque no lo es. No lo es. Entonces debemos agradar a Dios con temor reverente en su presencia.
El Dios al que adoramos no es una idea abstracta, no es un ser común, es el Rey de Reyes, el Santo de Israel, el creador de todo el universo y de todo lo que existe. Y como declara el autor de los Hebreos, un fuego consumidor. Acercarse a Dios exige un corazón lleno de humilde reverencia y santa gratitud. Humilde reverencia y santa gratitud. Esto no significa que el culto deba ser frío o apagado, sino que la alegría del creyente debe ser un gozo reverente. Un gozo reverente. Por eso rechazamos todas esas actitudes de cultos como los que podemos ver en los grupos carismáticos, neopentecostales y otros grupos así que son carismáticos en general, donde hay mucho desorden, mucho desorden. El culto no tiene que ser apagado, no tiene que ser frío y apagado, no es eso. Puede haber cierta manifestación de gozo, de alegría, cierta expresividad de emoción. Sí, puede, claro que sí, tiene de hecho que haberla, pero con orden y con reverencia. Con orden y con reverencia, porque no nos estamos acercando a cualquier persona. Dios no es un ser común. Dios es el Santísimo. Dios es el Altísimo. Dios requiere y demanda toda reverencia y temor reverente. Debemos alegrarnos y gozarnos con gozo reverente. Con gozo reverente. Consiste de, conscientes de la santidad del Dios al cual nos estamos acercando. Debemos ser conscientes de la sublime santidad del Dios al cual nos estamos acercando. ¿Recuerdan cuando Israel sale de Egipto y llega allí al monte Sinaí? Y dice que en el monte Sinaí Dios se manifestó en trueno, en oscuridad, en rayos, en fuego, en humo. El escritor de los Hebreos recoge una expresión que Moisés dijo en aquel momento, que no está registrada en el libro de Éxodo, en los libros de la ley, no está registrada allí, solo se registra en la carta a los Hebreos, pero el Espíritu Santo que inspiró toda esta escritura nos lo reveló en la carta a los Hebreos, que Moisés dijo cuando vio la manifestación de Dios en el monte Sinaí, de todas esas expresividades de rayo, fuego, humo, temblor de tierra, terremoto, en fin. Y el propio Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Estoy espantado y temblando delante del Dios Santo. Debemos recordar quién es este Dios al cual nos estamos acercando. Por lo tanto, debemos gozarnos en el culto público. El culto público no tiene que ser frío y apagado, no. Puede haber manifestación de gozo, alegría, sentimientos, sí, pero con el debido orden, recordando que ese gozo, que esa alegría tiene que ser con reverencia, porque Dios es fuego consumidor, porque Dios no se anda de bromas cuando se trata de su santidad, y nos estamos acercando al Dios que es sublimemente santo. Por lo tanto, te puedes gozar, debes gozarte en el Señor. La Biblia dice que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Eso está en el libro de Nehemías. Entonces, sí hay gozo en el Señor, pero gozo con reverencia, conscientes de la sublime santidad del Dios al cual nos estamos acercando. Perder la solemnidad en el culto es olvidar frente a quién estamos. Perder la solemnidad en el culto es olvidar quién es el Dios delante del cual nos estamos presentando. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta la valoración, o sea, el darle valor, el aprecio, el valor, el aprecio por los medios de gracia. Dios ha establecido medios específicos para comunicarse con su pueblo y para edificar a su pueblo, y particularmente durante el servicio
del culto público, el culto de adoración en el día del Señor, o sea, el servicio congregacional. Estos medios de gracia son la lectura y la predicación de la palabra de Dios, la predicación fiel, la lectura y la predicación fiel de la palabra de Dios, la oración en conjunto, la oración del pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios ora unánimemente, el canto congregacional, cuando Dios es alabado por medio del canto, y tener en cuenta que ese canto tiene que expresar las verdades de la palabra de Dios, porque en esa alabanza también nosotros tenemos que aprender a contemplar a Dios. O sea, la alabanza tenemos que sacarnos de la cabeza, tenemos que desterrar de nuestra cabeza y de nuestro corazón la idea de que la alabanza es para nuestro gozo y nuestra alegría. No, nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en la alabanza. Con la alabanza sí nos vamos a alegrar y sí nos vamos a gozar. Pero recuerda, ten en cuenta, la alabanza es para Dios. La alabanza es dirigida a Dios. La alabanza es nuestra ofrenda para Dios. Es para Él. Nosotros nos gozamos en ofrecerle. Pero esa alabanza tiene que expresar las perfecciones de Dios. La alabanza tiene que expresar las perfecciones de Dios. No es para gozar nuestra carne, es para expresar las perfecciones de Dios y para contemplar a Dios en medio de esa alabanza. Esa alabanza tiene que rendir esa, digamos, información. En cierta forma, la alabanza tiene que decirnos quién es Dios. Tiene que decirnos qué ha hecho Dios. Tiene que decirnos cómo debemos responder ante el Dios que es Dios y que ha hecho todo lo que ha hecho. Debemos contemplar a Dios y rendirnos ante su majestad y gozarnos en la comunión con Dios y en la ofrenda que podemos hacerle a Dios por medio de la alabanza. Por eso la alabanza tiene que ser expresada con gozo, con alegría, pero con reverencia. Porque la alabanza no es música para nosotros gozarnos. Nos vamos a gozar con la alabanza, pero nos vamos a gozar en ofrecerle a Dios la adoración que Él es digno de recibir. Ese es el punto. La alabanza es nuestra ofrenda para Dios. El culto es para Dios. No se trata de nosotros, se trata de Él. Debemos acabar de entender de que el culto es cristocéntrico, es para la alabanza de Cristo, es para el gozo de Dios, es para la alabanza de Dios. Dios es el centro de esa adoración. Nosotros recibimos gozo, alegría, bendición, edificación y la comunicación de todos los dones que Dios quiere preparar para nosotros, para comunicarnos en ese día y en cada uno de esos días. O sea, cada domingo, cada primer día de la semana, cada día del culto público. Y sí vamos a recibir bendiciones y sí nos vamos a gozar en ellas, pero el centro no somos nosotros, no es lo que vamos a recibir, aunque sí vamos a recibir, pero no es por lo que vamos a recibir, es por lo que vamos a ofrecer, es por lo que vamos a ofrecer. Por eso el culto tiene que ser dirigido hacia la centralidad de Dios. Por eso la alabanza tiene que ser un espacio donde nos gozamos con reverencia, porque la alabanza tiene que expresar las perfecciones de Dios y tiene que ayudarnos a contemplar a Dios y a gozarnos en esa contemplación, en esa comprensión, en el conocimiento de Dios. Para eso es la adoración, el canto congregacional y también los sacramentos, o sea, el bautismo y la cena. No hay bautismos cada domingo, no es que haya cena todos los domingos, pero cada vez que hay bautismo y cena en el culto público, también hay una comunicación de gracia, de bendición, de dones, en fin, de misericordia de Dios,
de cosas buenas que Dios tiene para su pueblo. En fin, nosotros recibimos muchas bendiciones en la participación de todos estos medios de gracia. Pero recordamos que todo esto es para la gloria de Dios, que el propósito es la gloria de Dios, que el centro es Dios y que nosotros somos recipiendarios, o sea, personas que como un recipiente dentro del cual Dios coloca sus bendiciones. Pero el centro no somos nosotros. No vamos al culto para nosotros, sino para Dios. Y en esa expresión de ofrenda de gratitud, Dios también nos comunica sus misericordias, su perdón, sus dones, sus bendiciones. Pero recordamos que el centro es Dios. Entonces, respetar lo santo, el respeto por las cosas santas, implica reconocer el inestimable valor, o sea, el sublime, el gran valor de todos estos canales de gracia. Escuchar la predicación no es oír una charla motivacional, no es oír la charla de un psicólogo, no. Escuchar la predicación es escuchar la palabra de Dios, es recibir el consejo de Dios. Eso es recibir o escuchar la predicación, el mensaje de la predicación. Es recibir el mensaje del Dios Todopoderoso para la transformación de nuestras vidas. Recordamos que el propósito de Dios con nosotros es hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Entonces, menospreciar o tomar a la ligera estos elementos de gracia es descuidar el alimento espiritual que Dios ha preparado para su congregación con mucho amor en el día del Señor. En tercer lugar, la guardia del corazón antes de la adoración. La guardia, el cuidado de nuestro corazón antes de la adoración. En Eclesiastés 5:1 se nos advierte, allí leímos: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Entonces, la preparación del corazón, la preparación previa del corazón debe preceder, debe ser previa a las palabras de nuestra boca. O sea, antes de nosotros decir nada, primero debemos preparar nuestro corazón. Llegar al culto con un espíritu distraído, llegar tarde, ser impuntuales. Todo eso es, aparte de que es irreverencia, es un atentado contra ti mismo. Un atentado contra ti mismo, porque no estás en condiciones entonces de recibir las misericordias y las bendiciones de Dios, porque no estás preparado para recibirlas. Entonces, la preparación del corazón debe preceder a las palabras de nuestra boca. Antes de nosotros abrir nuestra boca para cantar, para orar, para decir nada, debemos preparar nuestro corazón para estar en condiciones, primeramente, de poder ofrecer, y segundo, para poder recibir. Entonces, llegar al culto con un espíritu distraído, un corazón lleno de resentimientos, una mente llena de murmuraciones o de preocupaciones no entregadas al Señor, llegar tarde, ser indisciplinados, ser distraídos, ser impuntuales, todo eso es un atentado contra todo lo bueno que pudiera resultar y que debería ser en esa experiencia de comunión con el Señor. Es un atentado contra todo eso. No estamos preparados ni para ofrecer ni para recibir. Ni para ofrecer ni para recibir. Entonces, todas estas cosas solamente distorsiona
el propósito de la adoración. O sea, distorsiona el propósito de la adoración porque no cumple el propósito. No cumple el propósito. Ni puedes ofrecerle a Dios la adoración que Dios demanda, ni puedes recibir las bendiciones que Dios está ofreciendo. Entonces, distorsiona completamente el propósito de la adoración porque no cumple con el propósito. Guardar el pie significa, o sea, cuando en Eclesiastés leímos guarda tu pie, significa, significa examinar nuestros motivos, confesar nuestros pecados, disponer el corazón para ser moldeados por la verdad de Dios. Disponer el corazón para ser moldeados. Entregar nuestro corazón para que Dios nos hable y nosotros entregarnos a la disciplina de Dios. Y cuando hablamos de la disciplina de Dios no estamos hablando de castigos que Dios nos va a dar, aunque a veces Dios trae disciplina por medio de castigos, pero no necesariamente la palabra disciplina siempre tiene que ver con castigos de Dios. Someternos a la disciplina de Dios significa entregarnos a la obediencia de su palabra. Entregarnos a la obediencia de su palabra. Eso es la disciplina del Señor. Es eso, la disciplina del Señor. Entregarnos a obedecer las palabras de Dios, a obedecer el consejo de Dios, a obedecer los mandamientos de Dios. Eso es la disciplina. Eso es la disciplina. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué debería ser así? Porque puedes venir cada domingo puedes asistir a la congregación, al culto, al tiempo del programa de la escuela del culto de adoración. Iba a decir la escuela dominical, pero quiero decir del culto de adoración. Puedes asistir cada semana al programa, al culto de adoración público. Puedes cantar, puedes levantar las manos, puedes decir amén, puedes escuchar el sermón y aún así estar ofreciendo el sacrificio de los necios. ¿Qué es el sacrificio de los necios? Es el culto externo, es las actividades que podemos hacer externamente, presentarnos en el lugar, cumplir con todas las cosas, orar, leer, cantar, en fin, podemos hacer externamente, podemos hacer todas las cosas que corresponden a las actividades del culto público. Podemos hacer todas esas cosas, podemos presentarnos, tener asistencia cada domingo, cada día del Señor, en fin, es el culto externo de un corazón que en lo privado, en lo personal, aborrece o rechaza o no se somete a la disciplina de la palabra de Dios. No se somete a la palabra de Dios, no se somete a la demanda de la disciplina, del consejo de la palabra de Dios. El sacrificio de los necios es precisamente esa devoción hueca. Una devoción. ¿Por qué devoción? Porque hay actividad, hay activismo, la persona se presenta, va, ora, lee, canta, o sea, hay actividad visible, hay actividad pública. El resto de las personas pueden verte, pueden escucharte, en fin, hay actividad. ¿Pero qué? Es hueco. ¿Por qué es hueco? Porque el corazón no está preparado ni para ofrecer ni para recibir. El corazón no está preparado porque no se está viviendo en la santidad, porque no se está viviendo en la reverencia, porque no se está preparando para entregar a Dios con devoción toda nuestra vida en rendimiento al señorío de Dios, al señorío de Cristo. Eso no existe. Cuando no existe eso en la vida de una persona, aunque vaya a todos los cultos, aunque se presente en la iglesia, aunque cante, ore, lea y haga todas las cosas que hacen todos los creyentes en el culto público, es una devoción hueca. Una devoción hueca. Ofrecer cantos, asistencias, rituales, todo como un intento para compensar
la falta de obediencia, la falta de intimidad, la falta de comunión con Dios en todos los días de la semana y pretender que el domingo, el culto de adoración, entonces sea un espacio para hacer actividad pública, para tratar de compensar en 2 horas de culto toda la inexistencia de oración privada, de devoción privada, de obediencia a la palabra de Dios, de gozo personal diario en la comunión con Dios. La ausencia de todo eso quiere ser compensado en 1 o 2 horas, 3 horas, no sé lo que dure el culto en cada lugar. Quiere ser compensado con ese activismo público, pero no funciona. Eso es lo que llamamos devoción hueca. Eso es lo que la Biblia llama el sacrificio de los necios. El sacrificio de los necios. El necio cree que Dios se conforma con las apariencias, sin notar que su religiosidad superficial en verdad es solamente un insulto al Dios que todo lo ve. Al Dios que todo lo ve. Dios ve tu apatía diaria. Dios ve tu falta de interés en buscar de Él en oración continuamente. Dios ve tu falta de comunión. Dios ve tu falta de obediencia. Dios ve tu gozo en la mundanalidad y en la carnalidad. Dios ve todo eso. Dios ve que Él no es tu Señor de lunes a sábado. Y que el domingo tú pretendes darle a Dios un activismo de religiosidad externa, de religiosidad de apariencia. Es devoción hueca. Eso es lo que se refiere cuando la Biblia dice el sacrificio de los necios. Guarda tu pie, recógete, prepárate, ponte a cuentas con Dios, busca el arrepentimiento, busca la entrega al sacrificio, a la obediencia, al señorío de Cristo, al señorío de Cristo. Busca la obediencia al señorío de Cristo, la entrega al señorío de Dios, al gobierno de Dios. Y entonces busca el arrepentimiento de tus pecados, busca la comunión, busca la intimidad, y entonces podrás ofrecer la ofrenda de alabanza, la ofrenda de labios, la ofrenda de oración, la ofrenda de la meditación en la palabra de Dios, la entrega a esa palabra para que seas conformado a la imagen de Cristo. En fin, todo esto es lo que sería el culto que Dios va a recibir. Pero hacer todo eso sin entrega, sin dedicación, sin obediencia, sin arrepentimiento, y vivir cada día como si Dios no fuera el Señor de tu vida, viviendo para tus placeres personales, para tus gozos carnales, como si Dios no existiera, viviendo cada día como si Dios no existiera, y pretendes ir al culto para tratar de compensar ese día, todo lo que te falta de cada día, recordando que cuando alguien dice que le falta comunión con Dios, recordamos que ya explicamos eso, que la única causa por la que a una persona le falta comunión con Dios es porque le ha entregado sus afectos al mundo y a la carne. Es la única cosa que hace que un creyente pierda comunión con Dios. Por lo tanto, toda esa religiosidad superficial no es nada más que un insulto al Dios que todo lo ve. El necio de Eclesiastés capítulo 5 no es que sea un tonto, no es que sea un hombre estúpido, no es que sea un imbécil, no es eso, sino que es un religioso que viene a la casa de Dios a hablar mucho y oír poco. O sea, a dar un espectáculo de apariencia, pero no va a recibir nada. No va a ser conformado a la imagen de Cristo. No se va a entregar al propósito de Dios en su vida. Sencillamente va a ofrecer visualización. Que lo vean haciendo, que lo vean cantando, que lo vean orando, que lo vean participando, que lo vean haciendo las cosas, las actividades
públicas, que lo vean. Es un religioso, no es que sea imbécil, es que es un religioso. Va a hablar mucho y a oír poco. Viene a cumplir con el ritualismo externo, a mostrarse, a ofrecer su presencia, pero no viene a ser corregido, no viene a ser enseñado, no viene a ser quebrantado, no viene a arrepentirse, no viene a someterse, no, solo viene a exhibirse, solo viene a exhibirse. Es un cristianismo y un culto de apariencia que Dios rechaza. Por eso Dios lo llama el sacrificio de los necios. Su cristianismo es público, pero su comunión personal y privada es nula. O sea, no existe. No existe. No tiene comunión con Dios en lo personal. Sin embargo, tiene una apariencia externa de ser un creyente. Tiene una apariencia de creyente. Pero su comunión con Dios es nula. Es nula, no existe. La prueba del culto público es tu comunión privada. La prueba, la demostración de tu culto público es tu comunión privada. Y aquí entonces pudiéramos citar el Salmo 50. Ahí en el Salmo 50, por cierto, que este es un texto que no está dirigido a los paganos, no está dirigido a los inconversos, no está dirigido a gente que no conoce a Dios. Está dirigido a la iglesia, o sea, en este caso a la iglesia veterotestamentaria, o sea, a la iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, a los creyentes del mundo en ese lugar, en ese momento. Dios convoca a su pueblo, a los que tienen pacto con Él, a los que asisten al culto público y les dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Ese es el sacrificio de los necios. Qué actuación tan terrible. Qué actuación esa tan terrible. Dios dice, tomas mi pacto en tu boca. O sea, la palabra de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios, el culto, las alabanzas, todo lo que tiene que ver con la relación de Dios con su pueblo. Tomas mi pacto en tu boca. Hablas de mis leyes, o sea, hablas de la palabra de Dios, del consejo de Dios, de los mandamientos de Dios, de la voluntad de Dios. Hablas de esas cosas. Sabes cantar mis salmos, o sea, sabes cantar las alabanzas de Dios. Pero de lunes a sábado aborreces la corrección. Aborreces la corrección. No te corriges. No corriges tu vida. No corriges tu rumbo. No matas tu carne. No mortificas tu pecado. No le das sentido a tu vida de conformidad al propósito de Dios, que es vivir para la gloria de Dios y para que Cristo sea formado en nosotros. No vives para eso. No vives para eso. Echas a tu espalda mis palabras de lunes a sábado. Pero el domingo estamos aquí en la iglesia para adorar a Dios. Wow, en serio. Y olvidas todo sentido de devoción personal y espiritual. Olvidas todo sentido de eso. Esto ocurre cuando nos sentamos a escuchar el mensaje el domingo sin la intención de permitir que ese mensaje transforme nuestras vidas, que confronte nuestras decisiones de lunes a sábado. Escuchamos la verdad, pero la dejamos atrás al salir por la puerta del templo. La escuchamos sentado en el asiento, en el banco, pero cuando salimos del templo dejamos todo eso ahí. No, eso no salió con nosotros. Eso no fue con nosotros para alimentarnos toda la semana. No, eso se quedó atrás. Eso se quedó atrás. Participamos de la experiencia del culto, o sea, participamos de las actividades del culto, pero en lo secreto, en lo personal, en lo privado, no buscamos ni nos deleitamos en la presencia de Dios. O sea, en lo personal no cultivamos la comunión con Dios. No cultivamos la comunión con Dios el resto del tiempo de la vida. No lo hacemos. Pero entonces vamos el domingo
a buscar allí participar y ser vistos en la participación, en la actividad, en la devoción hueca, en el sacrificio de los necios. Entonces, para concluir, el respeto por las cosas santas nace de un entendimiento correcto de quién es Dios. Nace de un entendimiento correcto de quién es Dios. Cuando comprendemos su grandeza y nuestra necesidad, el culto deja de ser una rutina para convertirse en un tiempo sagrado que abordamos con asombro, con sobriedad, con alegría, pero con alegría reverente. Con alegría, pero con alegría reverente. Nos gozamos con reverencia. Nos gozamos en Dios, pero con reverencia. Que el Señor nos conceda corazones limpios, mentes dispuestas para ofrecerle cada domingo el culto verdadero, el culto caracterizado por el temor de Dios y por un profundo aprecio de los medios de gracia, que busquemos la comunión, la entrega, la disciplina, la obediencia, que busquemos el estar en íntima comunión con Dios cada día. Recuerda que tu adoración es permanente. Recuerda que tu adoración es permanente. No adoras solo el domingo. No eres santo solo el domingo. Eres santo de domingo a domingo. De domingo a domingo, cada día de la semana, todos los días, cada semana, todos los meses, todos los días del año, tú eres santo y Dios es Señor de tu vida, de tu tiempo, de todas tus cosas. Todo lo que eres, todo lo que tienes, le pertenece a Dios. Dios es el dueño de este mundo y de todo lo que existe. Cada bocanada de aire que tomas le pertenece al Señor. Cada latido de tu corazón es un regalo de la gracia de Dios. Vives en el mundo de Dios. Vives en el cuerpo que Dios te ha prestado. Te ha prestado. Recuerda que estás aquí de paso. Vive para la gloria de Dios. Busca la comunión y ve cada domingo a la iglesia, al culto de adoración, a participar del culto de adoración con reverencia, con respeto por los santos, con decisión y con intención de que la palabra de Dios y la comunicación de los medios de gracia cambien tu vida y se cumpla el propósito de Dios en ti, que seas hecho conforme a la imagen de Jesús, que Cristo sea formado en ti, que haya más de Cristo en ti y menos de ti. De hecho, recuerda que la santificación no es que tú seas una mejor persona. Recuerda que no se trata, la santificación no se trata de que tú logres dar la mejor versión de ti. Eso no es santificación. Eso lo puede hacer cualquier cosa siguiendo un programa de consejería psicológica. La santificación es que tú seas hecho conforme a la imagen de Cristo, que Cristo sea formado en ti, que Cristo sea visible y una realidad en ti, que las personas vean a Cristo en ti, que las personas te miren y conozcan a Cristo. Eso es santificación, y el culto de adoración de cada domingo es un tiempo para ensayar nuestra adoración. Es una ventana abierta para entre el cielo y la tierra. Es el día que el cielo y la tierra se abrazan. Es el tiempo en que puedes gozarte con reverencia delante de Dios. Es el tiempo que puedes ofrecerle a Dios tu sacrificio de alabanza, de adoración. Es el tiempo para cultivar la comunión con Dios y con los santos. Es un tiempo especial. Es un tiempo de gozarnos en la presencia de Dios de manera especial. Pero recuerda que tienes que ir con reverencia, con respeto por los santos y con la intención y la devoción que te lleven a la consagración, a la entrega, a ser transformado, a que el propósito de Dios se cumpla,
No eres santo solo el domingo. No puedes vivir de lunes a sábado como si Dios no existiera y pretender que el domingo vas a ir a adorar, porque eso es lo que hacen los necios. El sacrificio de los necios es ese activismo y esa devoción hueca, presentarse para ser vistos, pero simplemente no hay intención de tener comunión y de rendirse al señorío de Cristo. No hay intención de eso. No seas tú contado entre los necios. Ve al culto público y ofrece la adoración que Dios demanda, que Dios merece, que Dios desea, y busca que sea un tiempo de preparación, un tiempo de encontrarte con Dios. Recoge tu pie, ve al arrepentimiento, ve a la consagración, ve a la intimidad, ve a la comunión y permite que ese tiempo de adoración sea un tiempo que te prepare para vivir de continuo en esa adoración permanente delante de Dios. Vives para la gloria de Dios en cada momento. Todo el tiempo de tu vida es un culto de adoración, es personal, es más privado. El día del Señor es un tiempo público, es un tiempo público, es un tiempo especial, pero te prepara para tu vida de devoción, para tu vida de comunión, para tu vida de consagración continua, cotidiana, para prepararte para la eternidad, para prepararte para la eternidad. Dios te bendiga mucho.